Bueno, estamos de vuelta en Acontecer Nacional. Nos acompaña el licenciado Royce Navarro, experto en materia agraria, sobre todo, todo el tema de titulación de tierras, conflictos y demás. El licenciado Navarro, quería preguntarle, pero a veces también tenemos conflictos con los particulares. Se habla de invasión de tierras. Esto es un negocio, es una necesidad, hay criterios divididos. Solo hablar del fenómeno ya genera estridencia, pasiones. ¿Qué es lo que ocurre en torno a esto? Hay que apoderarse de una tierra primero para titular después. Los programas del Estado que de forma ya regular han estado entregando títulos son un mecanismo efectivo, pero ¿qué pasa con toda esta gente adicional que yo veo que sale a reclamar y se meten en los sitios? Sí, gracias Roberto. En el tema del precarismo es un tema que siempre ha sido objeto de debate. Yo recuerdo, Roberto, que en el periodo del presidente Martinelli se intentó tipificar el precarismo como un delito. No obstante, el mismo fue atacado por colegas y se declaró inconstitucional la tipificación del precarismo. A mí me ha tocado vivir ese asunto. He tenido clientes cuyas fincas han sido invadidas y definitivamente que te asiste la razón porque el precarismo no es más que un negocio. Si bien es cierto, hay panameños que necesitan un pedazo de tierra para vivir dignamente, en la mayoría de los casos el precarismo es un negocio. Por ejemplo, en Arraiján, yo soy el abogado de un norteamericano panameño que tiene una finca de 14 hectáreas. Ya yo gané todas las instancias en la correduría, en la alcaldía, en la gobernación, en el primer tribunal superior, en la sala civil, y la corte determinó que la tierra le pertenece a mi representado. Y aún, eh, No puede dar Roberto, cumplimiento a la sentencia. aún Roberto, existen en esa finca que tiene un valor de 12 millones de dólares, 800 familias. Y ha sido imposible lograr el desalojo de las mismas. El nombre que reciben este tipo de invasiones es asentamientos informales por parte del Ministerio de Vivienda. Pero en realidad, más en el área de Panamá Oeste, área de Raiján, el fenómeno del precarismo Pero es... son situaciones entonces sin planificación, donde el Estado, o sea, la propiedad de un particular donde realmente personas decidieron entrar y establecerse allí. Terminan viviendo allí, ¿qué hacen? ¿Venden, cercan, construyen? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí lo inaudito de esto, colega, es que la propia clase política haga el camino o consciente, Tolera. tolera este tipo de invasiones. Y en Arreján, por ejemplo, grandes hectáreas de terrenos llevan nombre de personas que han sido diputados en esa área. Barriadas, sectores. Barriadas, sectores enormes. En el caso que nos ocupa, ya no nos ha quedado otra opción que explorar con las autoridades del Ministerio de Vivienda que a través del banco hipotecario se pueda la nación comprar esta tierra que vale 12 millones de dólares para entonces llegar a un entendimiento con cada uno de los moradores o de las personas que ocupan esta finca. Allí hay personas de otras nacionalidades. Falta ver el estudio social para acreditar si estas personas tienen la capacidad en un Claro. momento O sea que en determinado. teoría el Estado debería resolver el problema de un propietario en debida regla para poder no generar un conflicto social mayor del que ya existe. Roberto, es un debate. La responsabilidad del Estado, Es proteger la vida, honra y bienes de los según el particulares. artículo 17 de la Constitución Política de la República, pero hay dos alternativas
el desalojo o que el gobierno o las autoridades compren la tierra. Pero en el caso de que te estoy mencionando, el caso este de es la mayor invasión que existe en la República. Se llama La Gran Bendición. La finca vale 12 millones de dólares. El avalúo que hace el mes, ¿cuánto pagará? Quizás el 50% del valor actual de esa finca Bueno, que pero la está. finca se valoriza cada día. Claro. Ahora, y la característica de esto, ¿cómo se diferencia entonces de otras tierras que son del Estado? ¿El Estado asigna globos de terreno para que las personas puedan vivir? Por ejemplo, si yo entro a una tierra que es un baldío nacional, etcétera, o empecé a vivir ahí, cultivé, entonces el Estado genera un programa que me permita a mí entonces solicitar eso en adjudicación. ¿Cuál sería la diferencia? Roberto, ya en este país es una utopía hablar de tierras nacionales baldías. Todas las tierras en la República de Panamá están ocupadas. En el supuesto de vuestra pregunta, ya las personas no tienen otra alternativa que meterse abruptamente, ilegalmente, en fincas privadas. Ya no hay, Roberto, una finca del banco hipotecario que pueda decir, voy a sacar las 800 familias que están con estatus de precaristas y meterlas en la finca del banco hipotecario. No lo hay, no hay esas tierras. Entonces, es un fenómeno que ya... En esa zona, por lo menos. En esta zona de Arraiján, tú te puedes percatar cuando vas por el sector de Lomacoa, Y no toda tienen esa mayor estructura, es decir, no hay planificación en cuanto no a hay las ningún calles, tipo de agua, salubridad. planificación, nada, absolutamente nada. Todos los servicios básicos, lo que es el agua y la luz, los tienen de manera clandestina sin pagar nada al Estado. Es un abierto populismo lo que se da allí y lo sorprendente es que he accionado ante las autoridades respectivas para concretar el desalojo de los mismos y lo que se da es una tolerancia manifiesta por parte de ellos. Bueno, me parece interesante abordar este fenómeno porque en el tercer bloque el licenciado Navarro nos va a contar un poco sobre una situación que está afectando la tranquilidad de algunos residentes en Costa Esmeralda. Eso corresponde al distrito de San Carlos, De San entiendo. Carlos, Panamá Oeste. Así que bueno, manténganse por favor a nuestros seguidores atentos al tercer bloque de Acontecer Nacional.